Naupari, analista político, que ya lo tenemos en imágenes. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, Carla, ¿cómo le va? Muy bien. En principio me gustaría consultar a propósito de lo que estaba señalando el congresista de Perú Libre, Pasión Dávila, acerca de este proyecto de ley para adelantar las elecciones, como buscando una solución a esta crisis por la cual estamos atravesando. Ahora Susel Paredes, la congresista del Partido Morado, ella ha hecho suyo este proyecto. ¿Cree que este va a tener asidero? Bueno, políticamente creo que no. Necesitamos 87 votos en dos legislaturas ordinarias sucesivas y por lo que se ha escuchado a la fecha, pues muchos representantes de grupos parlamentarios no tienen la predisposición de irse, ¿no? Y más allá de si sea no viable jurídicamente, porque estamos ante una iniciativa de reforma constitucional y que sin duda es extrema, políticamente los votos, por lo visto, no se entienden. ¿Cree que haya un doble discurso, teniendo en cuenta que la propia titular del Congreso en algún momento había señalado que ningún congresista se estaba atornillando, y lo dijo así, a su curul, y dejaba abierta la posibilidad de irse todos? Sin embargo, cuando se trata de votar, pues no se ve reflejada esa decisión, ¿no?, en los votos. Bueno, y en general, ¿no? En realidad, recordemos cómo ha sido el vaivén de algunos representantes de grupos parlamentarios, ¿no? Cuando recién se comenzó el periodo anual de sesiones, no tenían problemas en irse, luego ya cambiaron de opinión, dijeron, no, mejor nos quedamos nosotros, luego ya fue, mejor nos quedamos todos, porque inicialmente era que se vaya el Ejecutivo para que se queden ellos. Luego dijeron, sí, bueno, ya en todo caso, estamos ya, nos vamos todos, ya que queremos resolver la crisis. Y ahora, cuando ya hay proyectos presentados y algunos de esos representantes del grupo parlamentario dicen, bueno, mejor nos quedamos todos, ¿no? En todo caso, mejor nos quedamos nosotros. Ya verá cómo hace el Ejecutivo. Y a propósito de lo que menciona, efectivamente, uno de los pasos tal vez para hacer un recambio tiene que ver con la interpelación, y posiblemente muchas veces esto deviene en una censura. Y hay 4 ministros que incluyen incluso al propio jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, en una interpelación. Estamos hablando del ministro del Interior, Alfonso Chávarri, Carlos Palacio, el ministro de Energía y Minas, la ministra de Trabajo, Bexy Chávez, y eso también al propio titular del jefe del gabinete ministerial. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cuáles son las señales que está dando el Congreso con estas interpelaciones a 4 integrantes del gabinete ministerial? Bueno, primero tenemos que recordar que bueno, la interpelación efectivamente es una atribución de control que tiene el Congreso, que efectivamente, como bien lo ha mencionado, aunque es una posibilidad, no necesariamente esto va a decantar en una censura. Ya vimos cómo ha habido interpelaciones anteriores que al final no han terminado en censuras. Habría que señalar que la interpelación a un ministro que no sea el presidente del Consejo de Ministros, o que en este caso sí esté involucrado, no implicaría que caiga todo el gabinete, pero si es que hubiera una interpelación con posterior y una posterior censura al presidente del Consejo de Ministros, como se diría últimamente, en los últimos años, el Congreso ya gastaría una bala de plata, ¿no? Con lo cual, eh, y considerando que todavía no se ha eliminado de la Constitución la cuestión de confianza obligatoria, porque solo se ha limitado la cuestión de confianza facultativa, ahí sí más bien que se pondría al tiro de irse ellos y no el Ejecutivo, es el Congreso. Entonces, con lo cual, creo que en realidad podría entenderse el hecho de ejercemos control político, eventualmente podríamos tentar la posibilidad de hacer que caiga un gabinete, y si tenemos del otro lado que quieren intentar disolvernos, ahí sí quizás de repente podría pensarse de manera mucho más seria la posibilidad de un adelanto de elección, antes de que solo se disuelva el Congreso. Y conforme se va comportando el Congreso, estamos escuchando a algunos voceros de distintas bancadas insistir, ¿no?, con la renuncia del presidente Pedro Castillo, y teniendo en cuenta que el ministro también está dentro de los ministros convocados a ser interpelados, el propio titular del gabinete ministerial. ¿Cree que tenga asidero? ¿Cree que esto podría devenir en una eventual censura? ¿Ve los Bueno, en ánimos de realidad, ello? ánimo de censura al presidente del Consejo de Ministros no veo. O sea, creo que más interés podría, ni siquiera en el caso del ministro de Energía y Minas, ¿no? Digo, en el caso del ministro de Vivienda. Creo que quizás más opciones de ser eventualmente censurada sería la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y el ministro del Interior, que el presidente del Consejo de Ministros, que puedan eventualmente terminar en una censura. Creo que el Congreso es muy consciente que jugarse por una censura contra el presidente del Consejo de Ministros, sin haber eliminado previamente la cuestión de confianza obligatoria, los pone a ellos a tiro de una disolución, y sinceramente, por como van diciendo
luego de ya con un proyecto presentado de que ya no están de acuerdo con un adelanto de elecciones, dudo mucho que se quieran jugar esa carta ahora al menos, ¿no? Quizás ya de repente estamos en mayo, cerrando mayo, primera quincena de junio, que ya termina la legislatura ordinaria y ya están comenzando a mirar el próximo periodo de sesiones, quizás, pero por ahora no veo una intención o una predisposición a una censura, al menos al presidente del Consejo de Ministros. A los demás probablemente, pero al presidente del Consejo de Ministros no. ¿Y cómo ve las declaraciones que hizo el día de ayer el premier Aníbal Torres, señalando de que él había presentado su renuncia ante el presidente Pedro Castillo antes del 5 de abril? Y todos recordamos en qué contexto estábamos, no eran protestas masivas que se venían dando en distintas partes de nuestro país. Pero curiosamente él también había señalado, cuando se le hizo la consulta el mismo 6, él había señalado pues que no, que el gabinete estaba totalmente compacto y unido. Entonces, ¿cómo entender estas nuevas declaraciones que hace el jefe del gabinete? Creo que quizás la lectura más política que jurídica que podría darse a ello es que simplemente el presidente del Consejo de Ministros termina recordando que su cargo siempre está a disposición del presidente de la República, porque que yo recuerde las declaraciones de ayer, él dijo, bueno, presenté mi renuncia, no dijo que hubiese sido irrevocable. Y en esa medida, claro, sigue teniéndola ahí, claro, sigue teniéndola ahí tanto como el presidente tiene la posibilidad de en cualquier momento decir hasta acá nomás. Entonces, en realidad, eh, lo único que simplemente creo refleja esta predisposición es que también de parte del Ejecutivo hay la conciencia de que en cualquier momento el gabinete, sea por decisión propia del presidente Castillo o por una censura, puede caer. Ahora, al ritmo que van, yo dudo mucho que el presidente de la República quiera hacer que el presidente bueno, que el gabinete Torres se vaya de manera gratuita. Asumo que quizás mínimo quiera ver la posibilidad de que el Congreso se gaste una bala antes de él mismo decidir un cambio. Por ello es que, por ejemplo, hasta ahorita no lo hace. ¿Y en estos momentos debería haber un recambio en el gabinete? Creo que el tema nuevamente no pasa tanto por personas, sino por forma de conducir quizás algunas políticas públicas, que sin duda es importante refrescarlo con figuras quizás de repente mucho más conciliadoras, quizás de repente con figuras que puedan tener no necesariamente respaldo o apoyo, pero quizás de repente menos rechazo en distintos grupos parlamentarios, creo que sí, que sí vendría bien, ¿no? Pero antes que un cambio de personas tiene que haber claridad sobre qué es lo que quiere el Poder Ejecutivo hacer, ¿no? No puedo decir, un día no quiero constituyente, el otro día sí quiero constituyente, ¿no? Un día quiero consultar si la gente quiere una constitución, una nueva constitución, sin pensar a qué, y otra decir, no, ahora sí quiero que haga una constitución, pero a la constituyente, ¿no? O sea, no puedo decir no se esté evaluando algo y el día siguiente decir, tener un proyecto de decreto supremo, un proyecto de ley que dice lo contrario. Si no se tiene una idea clara de a dónde se va, pueden seguir cambiando las personas y podemos seguir sin rumbo. Y a propósito de lo que menciona, ¿no? La Asamblea Constituyente nuevamente ha sido puesto, digamos, en la agenda este tema que en un principio efectivamente fue incluso una propuesta de campaña, ¿no? Por parte de el ahora presidente Pedro Castillo. Luego, después de insistir, dijo que no, que iba a quedar de lado, y ahora nuevamente estamos hablando de este tema. Lo que parece, digamos, si uno suma los votos, hace un pequeño análisis, se da cuenta que no va a prosperar dentro de la Comisión de Constitución, pero sin embargo, ¿qué debería hacer el Ejecutivo en estos momentos? ¿Debería seguir insistiendo con esa iniciativa? Bueno, primero que si se archiva tendría que esperarse hasta el siguiente periodo anual para insistirlo, pero creo que en realidad, por lo que quiere cambiar al menos el Poder Ejecutivo, creo que debiera apuntar por reformas parciales antes que por una nueva constitución y más aún a través de una constituyente. Entonces, creo que definitivamente al Parlamento no le va a bastar que en ese proyecto de reforma constitucional diga que no se va a tocar el periodo de mandato representativo de las autoridades actualmente electas. Creo que ahí el tema pasa por si tienen algunos inconvenientes o reparos, algunos preceptos normativos contenidos en la denominada Constitución Económica, pues que se cambien. Si se tiene alguna apreciación de que existe insuficiencia sobre el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, que se haga, pero es que para hacer eso sea necesario una asamblea constituyente, no. Muy bien, muchísimas gracias por esa entrevista, por ayudarnos a entender en qué contexto político nos encontramos en estos momentos. Muy amable, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros José Naupari, analista político.